Bueno, a partir de ahorita ya se inició la grabación. Me voy a salir, voy a cerrar la cámara y el micrófono para dejarlos el video. El video dura un poco menos de 4 minutos. Pongan mucha atención porque este es un recordatorio de la clase que di la vez pasada en la segunda guía, como les repetía, de la doble articulación del lenguaje, porque en esta clasificación de palabras se retoma un poco esa explicación que yo di. Entonces ponga atención porque a partir de aquí yo voy a comenzar la explicación de la clase del día de ahora. Bueno, ahí veíamos una pequeña introducción. Si se recuerdan, cuando explicaba yo la clase sobre la doble articulación del lenguaje e inclusive había un ejercicio de un cuadro donde habían más de 25 palabras que se tenía que clasificar, es conforme a eso que igual yo expliqué cómo lo van a hacer en ese momento. Es algo parecido a eso la introducción que se está dando, pero con base a eso se inicia la otra explicación.
Entonces voy a dejar de compartirles en este momento eh, el video para compartirles la, la ventana. Y por favor me avisa ahí de no saber si la logra ver. Donde ya aparece la presentación de la clase de este día. Bueno, ahí ya la tengo iniciada. Voy a regresar para ponerla desde cero. ¿Me confirman por favor si ya la logran ver? Sí, dice. El tema a desarrollar, como ya se los mandé en el grupo de WhatsApp ayer, es los tipos o las clases de palabras según su estructura, porque hay que aclarar que existen muchos tipos. Está de acuerdo a su estructura, de acuerdo a la función que cumplen dentro del lenguaje o de acuerdo a cómo están estipuladas. Pero en este caso me interesa que nos quede claro cuál es su clasificación de acuerdo a su estructura. Ya vamos a llegar más adelante a cómo se clasifican de acuerdo a su función, porque ahí entra en otra clasificación que no es igual a esta. Entonces, para poder iniciar, vamos a pasar como al índice. Aquí vemos todas las palabras que vamos a ver. Las que me interesan son las 4 que ya mandé en la guía, ¿verdad? Que son las palabras simples, las derivadas, las compuestas, las parasintéticas. Y vamos a hacer un recordatorio, porque recuerden que el año pasado lo veíamos, sobre las siglas y acrónimos, que también forman parte de la estructura de las palabras para poder clasificarse de esa manera. Vamos a pasar a la primera, que en este caso serían las palabras simples. Nos dice aquí que las palabras simples, por así decirlo, las palabras simples pueden ser ya sea un sustantivo. Recuerden de que ya vamos a entrar creo que en la otra unidad es donde ya se ve la clasificación de las palabras de acuerdo a su función, y ahí ya la vamos a conocer de acuerdo a qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un verbo, qué es un adverbio. Pero ahorita, como se refiere a su estructura, lo vamos a ver de esta manera. La palabra simple bien puede ser un sustantivo, por ejemplo, escuela. Claro, es una palabra simple. Cuando me refiero a palabra simple es que esta palabra está estructurada, por así decirlo, solamente en una palabra como tal. O sea, a comparación de las otras, no está compuesta por otra, no es derivada de otra, no es parasintética de otra, en ese sentido, sino que son simples. Es como la palabra más comunes, por así decirlo, y que en cuanto a su estructura no están relacionadas con ninguna otra, sino que son únicas en ese sentido. Entonces vemos como primer punto los sustantivos, que se refiere a escuela, los adjetivos, que puede ser azul. Recuerden que azul es un color, por lo tanto es una cualidad. Entonces cuando yo digo, por ejemplo, cuando vengas a mi casa, recordad que el portón es azul. Entonces estoy dando una cualidad del portón de mi casa para que la gente que venga a visitarme no se pierda y que vaya a tocar donde está el portón azul. Entonces, por lo tanto, es una cualidad o una característica que se diferencia de los demás. El siguiente es un verbo. Los verbos, recuerden que nos dan acciones. En este caso, partir es una palabra simple porque no está compuesta por ninguna otra. Y los adverbios, que nos dan información ya sea de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad o que nos da información de circunstancias en particular. Y tenemos, por ejemplo, ayer. En este caso, ayer nos da información de tiempo. Y vemos que son palabras simples, son palabras solas, por así decirlo, que no necesitan de otra para tener un significado completo. Por eso se llaman palabras simples. Y tenemos otra clasificación de acuerdo a cuando se refieren a un solo lexema, sol. Recuerda también, sol se conoce como, en este caso, como palabra, porque en este caso no está unida a ninguna otra, por lo tanto también se conoce como monosílabo, porque solo está compuesto por una sílaba, que es sol. Tenemos la otra que se refiere al lexema más morfema recursivo, que serían comían. En ese caso, porque es del verbo comer, en realidad la palabra ya es, en ese apartado ya se refiere a una clasificación o a una conjugación ya del verbo.
De ahí tenemos morfemas independientes con, que recuerde que con, en ese caso, es una preposición, que nos sirve para unir otras palabras. Acá hay que tener claro que las palabras simples solo están compuestas por una sola palabra y que al partirla usted no va a identificar que forma parte de otra. Por eso son simples. No sé si hay alguna pregunta, porque después, a diferencia de las clases anteriores, en esta misma presentación ya vienen los ejercicios, que usted lo vamos a hacer después de que explique todos los tipos de palabras. Y como tengo 19 personas conectadas, yo creo que me va a alcanzar para irle preguntando uno a uno. No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario respecto a lo que acabo de explicar del primer tipo de palabra. Bueno, nadie me contesta, supongo que no hay ninguna, entonces voy a continuar. Solo que después, cuando yo le esté preguntando a usted, no me vaya a salir con que no comprendió, porque por eso estoy dándole la oportunidad ahorita para que me haga cualquier pregunta si no tiene algo claro. Vaya, como no hay, voy a continuar con la segunda, que se refiere se refiere a las palabras derivadas. Las palabras derivadas son aquellas que, como lo indica su nombre general, se derivan de otras. Es decir, existe una palabra simple, pero su original, perdón, es una palabra simple y por lo tanto agregarle otro tipo de palabra, ya sea a través de prefijos o sufijos, se crea una nueva palabra, por eso es una palabra derivada, en ese sentido. Y vemos por aquí ejemplos de prefijos, recuerden que lo vimos en el video y que también lo vimos cuando desarrollé el tema de la doble articulación del lenguaje, que los prefijos son aquellas como palabras, porque también son palabras, o letras que van antes de la palabra en sí. Y tenemos, por ejemplo, si tenemos la palabra historia acá, en este caso, la palabra historia sería una palabra simple, porque es una sola palabra que no necesita de otra para tener significado, y todos sabemos qué significa la palabra historia. Pero la convertimos en palabra derivada cuando le agregamos el prefijo pre. Y la palabra ya deja de ser historia y pasa a ser prehistoria. Y ya el significado varía porque la prehistoria se refiere a tiempos antes de la historia que estamos contando en ese sentido, porque pre es antes. O también puede ser un sufijo, que son los que van después de la palabra. El prefijo va antes de la palabra, el sufijo va después. Y tenemos la palabra cocinar. Digamos que la palabra original es cocinar. Y de aquí ya se desprende la palabra derivada que es cocinero. Inclusive vemos que se ve en otro color. Cocinero, ya tenemos una palabra derivada como ejemplo. Y aquí tenemos una pequeña definición. Las palabras derivadas son palabras que provienen de otras palabras a las que se denominan palabras primitivas. Que es la palabra primera, por así decirlo. Por ejemplo, historia sería la palabra primitiva. Cocinar, en este caso sería la palabra primitiva. Y de esas dos palabras ya agregarle, ya sea al principio o al final, se convierten en otras palabras con otro significado. Y por lo tanto a esas palabras las vamos a conocer como palabras derivadas. Vamos a ver más ejemplos acá. Quiero ver si lo puedo ampliar. Sí. No sé si lo ven. Se ve un poco borroso, pero voy a ir leyendo. Bueno, por ejemplo, otro ejemplo sería, aquí a este costado tenemos las palabras primitivas. Tenemos pan, tenemos zapato, tenemos chocolate, tenemos pescado y tenemos jardín. De estas palabras primitivas, aquí tenemos tres palabras derivadas de la misma. Pueden haber hasta más, pero aquí nos presentan tres. Por ejemplo, de la palabra pan se derivan panera, que es como el lugar, no, es como el objeto o donde usted puede guardar el pan, que ya puede ser, ya sea un recipiente de plástico donde se lo tapa, o en las tiendas, no sé si han visto, que son como vitrinas pequeñas donde la gente guarda el pan. Eso es un panero, que es como el recipiente donde se guarda el pan. Tenemos el panadero, que es otra palabra derivada que se refiere a la persona que hace el pan. Y tenemos panadería, que en este caso es el lugar donde se hace el pan, ya sea pan dulce o pan francés. Entonces usted puede ver cómo de la palabra pan se derivan tres palabras y usted ve que en este caso la raíz es la misma. Pan, 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 solo cambia la palabra final o el sufijo en este caso. Si lo dividimos en lexema y morfema,
Ahí lo tenemos claramente establecido. Esto era prácticamente lo que usted iba a hacer en la actividad pasada, que poco lo pudieron hacer como era, aunque yo se los expliqué y inclusive usted puede verlo en el video. Al final del video donde yo me detuve a clasificarla, inclusive les hice las primeras 6 palabras se las hice yo, para que usted hiciera las demás, y hay muchos que no lo hicieron como yo le expliqué, en ese caso. De ahí tenemos la palabra zapato, y de palabra zapato se deriva zapatero, creo que dice sí, zapatero, zapatero, que en este caso zapatero no es lo mismo. Recuerde de que no solo por ser zapatero es masculino y zapatera va a ser más. En este caso zapatero es la persona que hace el zapato y zapatera es como el mueble donde usted guarda sus zapatos, que puede ser de cualquier forma, ¿verdad? Y la zapatería, que es el lugar donde los hacen o los venden. Ahí tenemos la palabra chocolate, chocolatera, es la palabra derivada, chocolatero o chocolatería, en ese sentido. Tenemos la palabra pescado, tenemos pescador, pescadero o pescadería. Ahí se puede ver hasta dónde llega la raíz de la palabra y a dónde, cómo cambia la terminación para poder conformar otra palabra diferente. Tenemos jardín, jardinera, jardinero, jardinería. Entonces, aquí usted ve claramente cómo es las palabras derivadas, que se derivan, valga la redundancia, porque así es la terminación, de una palabra primitiva, que es como la palabra original, y a base de eso se pueden sacar 3 o más palabras. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la segunda. Según a la segunda tipo de palabra, no sé si hay alguna pregunta. ¿No lo pueden hacer? No. Bueno, voy a continuar con la tercera. Recuerden, las preguntas son, este es el momento, porque después yo los voy a agarrar a preguntas y no quiero que me vaya a salir. No, yo no entendí eso, pues hoy es oportunidad para poderlas comprender. Bueno, vamos a pasar a la tercera. Bueno, primero vamos a ver la definición. Las palabras compuestas. Las palabras compuestas se refieren a que es la unión de 2 o más palabras simples para formar una nueva con su significado propio. Esto significa que tengo una palabra simple más otra palabra simple que significan cosas totalmente diferentes, cada una. Pero cuando yo las uno y convierto en palabras compuestas, el significado va a ser otro significado a las cuales tenían cada una por separado. Y vamos a ver los ejemplos. ¿Cómo se crean las palabras compuestas? Pueden ser categorías de los lexemas, por ejemplo, nombre más nombre, recuerde que es sustantivo. Y tenemos aquí, por ejemplo, telaraña, porque tenemos una palabra simple que sería tela más araña. Y vemos que la telaraña es como, en este caso, lo que la araña hace para poder sostenerse, que es como una especie que sale, no sé de qué parte de su cuerpo, si de la boca o tiene otra parte donde va tirando como hilitos, por así decirlo, y va conformando, por lo general lo hacen en la esquina de las paredes para poder sostenerse, como es como su casa, por así decirlo. Entonces se forma de la palabra tela, que todos sabemos qué significa la palabra tela con la que se hace la ropa, y araña, que es el animal que hace la telaraña para poder vivir ahí. Entonces podemos como ver, en ese caso, cómo la palabra compuesta forma otro totalmente diferente. Ahora vemos hojalata, que se forma de hoja y de lata. Recuerden que hojalata es como una especie de, o como la palabra lo dice, es una hoja de lata, que con eso se puede crear muchas cosas. Puede crear eso que le llamamos comúnmente como tambos, para cocinar cosas grandes, que los hacen de ese tipo de material. Y tenemos la siguiente, que se refiere a nombre más nombre, o sea que las dos son sustantivos. La palabra es coliflor, de col y de flor. Y sabemos de que en este caso coliflor es una especie como de verdura o tubérculo con el cual se puede hacer comida. Para mí, en lo personal, no me gusta. No sé si usted. Solo me gusta cuando lo hacen en Chile. Chile de coliflor, ahí sí. Pero que la van a cocinar con relleno, cosas así, me gusta porque yo la siento muy dulce, entonces no me gusta ese plato de comida. A ustedes les puede gustar, pero también para que vean en ese aspecto cómo se crea la palabra coliflor, que viene siendo una palabra compuesta.
Después tenemos nombre más adjetivo, o sea, un sustantivo más una cualidad. Tenemos, por ejemplo, aquí medio día. Medio sería el adjetivo y día sería el sustantivo y nos creamos una nueva palabra. Tenemos pelirrojo, por ejemplo, de pelo y de rojo. Y ya hace la palabra compuesta pelirrojo que se refiere a una persona que tiene el pelo de ese color. O aquí tenemos boquiabierto, que de boca es un sustantivo y abierto es un adjetivo porque es una cualidad. Y ya nos crean boquiabierto, que por ejemplo, usted quedó tan sorprendido que quedó boquiabierto con esa palabra que le digo. Y tenemos una palabra compuesta. De ahí tenemos nombre más verbo, por ejemplo. Y tenemos aquí abre latas, del verbo abrir y de la palabra latas, que es un sustantivo. Y tenemos un abre latas que recuerden que es un buen instrumento para poder abrirlas. Sobre todo las sardinas que están las para abrir fácilmente, sino que necesitan abrelatas para poderlo hacer. Tenemos rompecabezas, en ese caso del verbo romper y la palabra cabezas. El rompecabezas es como un juego, por así decirlo, donde usted va a armar una imagen a partir de piezas pequeñas. Después tenemos adjetivos más adjetivos, o sea, que ambos son cualidades. Por ejemplo, tenemos agridulce. De agrio, que es un adjetivo porque es una cualidad de un tipo de comida, por ejemplo, y de dulce, que también es un adjetivo. Tenemos agridulce, significa que es agrio y dulce a la vez. Esto funciona mucho en la comida china, no sé si ya la hemos probado. Entonces ahí, inclusive el sabor es hasta se siente bien, no se siente feo. Es la combinación de ambos. Y tenemos, por ejemplo, aquí otro altibajo, de alto y de bajo, que serían palabras contrarias. Pero en realidad se refiere a altibajo cuando a usted le pasó un problema. Entonces dice que le pasó un altibajo o una dificultad que por eso usted anda como triste. A esa hace referencia esta palabra, compuesta también. De ahí tenemos adjetivo más adverbio, asimismo, que sería así el adverbio y mismo sería el adjetivo. O bien pensante. Bien sería el adverbio y pensante el adjetivo. Y tenemos ya una palabra compuesta. De ahí tenemos verbo más verbo, hazme reír, del verbo hacer y reír, o vaivén, en este caso. Tenemos aquí otro verbo más adverbio, canta mañanas, que es de cantar, y de mañana, que es un adverbio, y cantar el verbo. Menospreciar, que menos es un adverbio de cantidad, y apreciar, en este caso, es el verbo, menospreciar, que usted como que ve de menos a alguien, en ese sentido. Ahí tenemos verbo más pronombre, cualquiera, en este caso, cual, que sería un pronombre cual, y de querer, que sería el verbo cualquiera, o que hacer, que el que sería un pronombre y el verbo hacer, que hacer. Adverbio más adverbio, anteayer, antes, es un adverbio y ayer también es un adverbio. Anteayer que se refiere al día que pasó, el día que fue antes de ayer. O sea, en este caso nos referíamos, si ahora es viernes, nos referimos al miércoles, porque ayer fue jueves. Y ahí tenemos frases como corre, ve y dele, o por si acaso, o saberlo todo, que son frases que nosotros utilizamos y que también son frases que se pueden considerar palabras compuestas. Por si acaso, usted hace una unión ahí, la forma o saberlo todo, que se refiere a usted a alguien, por ejemplo, que siempre se la pica de que contesta rápido, que sabe muchas cosas, o que a veces dice, no, yo también lo tengo, y todo, por eso, este es un saberlo todo. Es cuando, es como una especie como de apodo para alguien que es de esa manera. Vale, yo voy por la tercera, no sé si hay alguna pregunta. ¿Se comprendieron las palabras compuestas y por qué se les denomina así? Sí. Bueno. Entonces voy a continuar con la cuarta, que corresponde al tema que estamos viendo, y vamos a ver rápidamente los otros dos para hacer un recordatorio de las clases que vimos el año pasado. Vamos a pasar, aquí vemos otros ejemplos de las palabras compuestas. Tenemos abrelatas, abrecartas, aeropuerto, que es de aéreo y de puerto, o sea que significa un lugar donde llegan los aviones. Astronauta, que es de astro, o sea, astro, recuerden que es el sol. Entonces, como que salimos del planeta para poder ir a otro lugar. Automóvil, coliflor, como ya le explicaba, pelirrojo y telaraña. Ahí vemos algunos ejemplos.
más claro para que no lo podamos entender. Ahora vamos a pasar a las palabras parasintéticas. Esas palabras parasintéticas son aquellas que se forman de la derivación de dos procesos lingüísticos, la composición y la derivación. Si al quitar el prefijo o el sufijo, la palabra pierde sentido, es decir, no tiene coherencia, entonces se trata de una palabra parasintética. Para entenderlo mejor, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, acá. Las palabras parasintéticas se forman mediante la unión simultánea de un prefijo, un sufijo y un lexema. Por ejemplo, enviudar. En enviudar tenemos la palabra viuda original, ¿verdad? Es como el lexema. Pero para formar la palabra enviudar tenemos un prefijo en, el lexema de viuda y el sufijo ar. Y tenemos la palabra enviudar. O sea que aquí la clasificación ya se vuelve como en tres partes, ya no es como en las compuestas, que usted las puede dividir en dos partes, sino que ya se divide prácticamente en tres para poder convertir en palabra parasintética. Vemos, por ejemplo, la palabra despeñar, prefijo des, el lexema que sería pen, y el sufijo ar. O la palabra alocado, el prefijo sería a, porque la palabra original es loco, y cuando nos referimos a alocado, ya es como que la hacemos parasintética. El prefijo es a, el lexema es lo, y el sufijo es a. Tenemos aquí otros, por ejemplo, anaranjado, el sufijo es a, el lexema es naranx, y el sufijo es ado. Cumpleañero, deletrear o incontable. Ahí tenemos 7 ejemplos de palabras sintéticas como tales. No sé si la comprendieron porque esa es un poco como la más complicadita. No sé si la comprendieron en este caso para poder pasar ya a los últimos dos. Me confirman rápido. Si tienen una pregunta, pues háganme directamente. Mira, profe, yo no entendí esta parte. ¿Se comprendió? Mire, para que tenerlo un poco más claro, a comparación de los otros tres tipos de palabras, estos tipos de palabras se pueden dividir en tres partes. Y es, como decía, como la unión entre una palabra compuesta con otra palabra derivada. Como se dan por composición o por derivación, como decía. Y que usted las puede clasificar en tres partes en ese caso. Bueno, dicen que sí. Bueno, eso voy a continuar con otro. Ahí, hasta ahí llegan los 4 tipos de palabras que yo envié en la guía. Hoy vamos a ver como forma de recordatorio la diferencia entre siglas y acrónimos, que recuerde usted, lo veíamos el año pasado. Acá nos hace referencia que una sigla es una palabra formada por las letras iniciales de varias palabras. Generalmente se escriben con mayúsculas y sin puntos. Y por lo general no significan, por lo general, en sí no forman una palabra, sino que solamente son las iniciales. Por ejemplo, tenemos aquí DNI, Documento Nacional de Identidad. O en este caso, así se le llama en México, en otros países. Nosotros le llamamos DUI, que es como las iniciales de Documento Único de Identidad. Y también sería una sigla. Tenemos CD, que en realidad sus siglas es en inglés, Compact Disc, que significa disco compacto. Tenemos FM, que usted lo puede ver, por ejemplo, en la radio, FM, AM, y que FM significa frecuencia modulada. O DVD, digital video disc o disco de video digital. Disco de video digital. Entonces ahí vemos cómo estas palabras, las siglas se forman a partir de las iniciales de la palabra que significa. Y no se le llama así. En cambio, un acrónimo es un tipo de sigla que se pronuncia como una palabra y son también palabras formadas por parte de otras palabras. Aquí tenemos, o sea, que en este caso es como que tienen un significado, pero también se forman a partir de las iniciales, pero con significado en este caso. Tenemos RENFE, por ejemplo, que significa Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. O tenemos ONU, Organización Mundial de Naciones Unidas. Tenemos, por otro caso, OVNI, que significa objeto volador no identificado, que aquí, para que nos quede claro esto, OVNI no solamente son platillos voladores, sino que puede ser un avión, por ejemplo, que aparece en el cielo, y que no se reportó. Por ejemplo, que iba a salir un avión, entonces, aunque sea un avión y la gente vea que es un avión, es un OVNI en el sentido de que no se identificó porque no dijo que iba a salir o que iba a llegar a tal hora, porque
el espacio aéreo también está controlado. O sea, cuando un avión va a viajar a otro lugar, le avisa que va a llegar, no va a llegar así de repente. Entonces, también OVNI se le conoce porque no se identificó. Entonces, no hay que tenerlo claro a que OVNI solo significa que es un platillo volador, sino que puede ser cualquier objeto que ande ahí que la gente no sabe por qué anda ahí, si no lo informó antes. Tenemos la palabra ofimática, que se refiere a oficinas informáticas. Y ahí vemos la diferencia entre siglas. Las siglas no significan nada, solamente es como la unión de las palabras. En cambio, los acrónimos forman palabras en sí, aunque también son las iniciales de la misma. Y aquí sabemos, para que veamos bien la diferencia, nos dice aquí, debemos diferenciarlas. Las siglas están formadas por las iniciales de una palabra, generalmente con mayúsculas y sin puntos, como decíamos allá, ¿verdad? DNI, FM, CD o DVD. Los acrónimos son tipos de palabras que pronunciamos como otra palabra. Por eso también entra en esta clasificación que veíamos anteriormente. Son también palabras formadas por otras palabras. Tenemos Renfe, ofimática, como veíamos, docudrama o emoticón, que lo veíamos en los ejemplos anteriores. No sé si hay alguna pregunta, porque ahora vamos a pasar a que ustedes la identifiquen. Preguntas, dudas hasta el momento de todo lo que expliqué, porque ya me van quedando prácticamente como 15 minutos pasar a la parte donde usted va a identificar qué tipo de palabra es. Y ahí vamos a entrar en las 6 que vimos. Si es una palabra simple, si es una palabra derivada, si es compuesta, si es parasintética, si es una sigla o es un acrónimo. No hay preguntas, dudas, comentarios hasta el momento, entonces me voy a ir uno por uno, según como me aparecen aquí. El primero que me aparece es Adrián Romero. Vale, Adrián, para usted la pregunta, va a tener un espacio de unos segundos para contestar, si no alguien más me dice yo, profe, y le doy la palabra a él. Recuerde que yo voy anotando acá, espérame que no se me el lapicero. Aquí lo tengo. Voy a ir anotando los nombres. Recuerden que estos son puntos extras para su laboratorio, porque hay algunos que salen bastante mal, entonces con estos puntos ya quedan como porcentaje más alto. Vale, en el caso que me parece primero Adrián Romero, ya le digo qué palabra le toca. Vamos a pasar a la primera y tenemos aquí CDMX, que significa Ciudad de México. ¿Qué tipo de palabra es, Adrián? Abre su micrófono y nos dice. ¿Es simple, es compuesta, es derivada, es parasintética, es sigla o es acrónimo? Adrián. Adrián Guerrero, para usted la pregunta. Profe, ¿puedo contestar Adrián, yo? no, dígame. Sigla, esa palabra es una sigla. Muy bien. Katie, ¿verdad? Sí. Vale, Katie. Vale, sí, recuerde, yo voy a preguntar directamente si a quién lo pregunto no me contesta, o porque no sabe, o porque quizás solo me ha dejado ahí que para estar en la clase, pero está en otro lado, usted puede, cualquiera me puede decir si puede contestar. Muy bien, Katie, ya está anotada ahí para puntos extra de laboratorio. Vamos con la siguiente. Primero, espérenme decirle quién va. Alan Eduardo, lo estoy diciendo de acuerdo con cómo me aparecen aquí en conectados. Alan Eduardo, ¿qué es esa palabra? Bienaventurado. Alan. ¿Qué palabra es bienaventurado? ¿Me podría decir, por favor? Ya si Alan no contesta, ¿quién me puede decir qué tipo de palabra es? Profe. Dígame. Porque parasintética. ¿Quién? Dígame, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Yo quién, pues? Dígame nombre. Porque como yo estoy viendo acá, no veo quién abre su micrófono. ¿Quién contestó para sintética? Para anotarlo. Nadie. Bueno, entonces nadie tiene Profe, punto. yo fui.
Vaya, entonces así dígame su nombre y quién lo dijo. Es una palabra parasintética porque tenemos la palabra bien, aventura y tenemos la palabra tensionado. Entonces, es una combinación de tres. Si la clasificamos, nos salen en tres partes. Es una palabra parasintética muy bien. Entonces, Edwin también ya va para los puntos de laboratorio. Ya hoy voy. Primero voy a decir el nombre para que no se adelanten. Alan, después de Alan va Amanda Naomi. Vaya Amanda, esta palabra que va a aparecer le corresponde identificarla a usted. Es ITES. Amanda, Naomi, ¿qué tipo de palabra es ITEX? Sería una sigla. No. Una sigla. Ajá. La ampliamos, pero a ver, permítame. Vamos a ver si la ampliamos. Tecnológico de Monterrey. Pero no es sigla, Profe, es un acrónimo. es un acrónimo. Porque si solo fuera sigla, fuera IDM, ¿verdad? Pero como forma una palabra, es un acrónimo. ¿Quién me contestó? Yo, Katie. ¿Yo quién? Katie. Katie. Vale, Sí. Katie, es un acrónimo. Vale, ya lleva dos. O sea, ya lleva dos contestadas, pero eso se traduce, ya después voy a ver, de acuerdo a sus participaciones, así va a ser, ya sea de 1 a 2 puntos que lo voy a subir en el laboratorio. Vale, ahora voy con Christopher Adonis. Su palabra es la siguiente. Incomprendido. Christopher Adonis, la palabra incomprendido, ¿qué es? Abre su micrófono y me contesta. Christopher Adonis, si no contesta Christopher, ¿quién sabe qué tipo de palabra es? Incomprendido. ¿Quién? Nadie. Entonces van a perder el punto. Parasintética. Sí, ¿quién la dijo? Dígame su nombre. Cuando me diga, cuando conteste a alguien que yo no le he preguntado y que sepa la respuesta, dígame su nombre y la respuesta. ¿Quién contestó? Jonathan David. Jonathan. Sí, es parasintética. Muy bien, Jonathan. Porque tenemos la palabra in, sería in, que sería un sufijo, compren, que sería el lexema, ido, in es el prefijo, compren es el lexema y ido el sufijo. Tenemos una palabra parasintética. Vaya, ahora voy, para que esté atenta cuando nomás pase la palabra, voy con Dayana Molina. Va, esta es su palabra. Dígame qué tipo de palabra es. Pemex. Dayana. Bueno, se salió Dayana. ¿Alguien sabe qué tipo de palabra es? Porque Dayana se me acaba de salir de la clase, dice aquí. Profe, ¿Qué tipo de palabra es Pemex? Profe, ¿cuáles Dígame. tipos dijo? Vale, los tipos de palabras son si son simples, si son compuestas, si son derivadas, si son parasintéticas, si son siglas o si son acrónimos. Entonces, la palabra Pemex, ¿qué tipo de palabra es? Pemex, nadie. Profe, yo creo que es acrónimo. También es acrónimo porque forman las partes, forman una palabra para derivar otra, porque en ese caso se refiere a una empresa mexicana en ese sentido. Muy bien, Kate. Ya tiene tres palabras que va a adivinar. Vale, ahora, después de... va Edwin. Esta es su palabra, Edwin. De que aunque no logre preguntarles a todos, todos tienen la oportunidad de contestar, porque yo creo que se me van a acabar las palabras. Por eso, para mí no me preguntó, pues sí, pero aquí tiene la oportunidad, cuando alguien no contesta, usted también puede contestar y ahí gana. Pues vamos, ¿qué tipo de palabra es esta? Edwin, ¿qué tipo de palabra es ONG, Edwin? Edwin Adonai López, ¿qué tipo de palabra es?
Vaya, Edwin no contesta. ¿Quién puede contestar? ¿O voy a contestar? Profe, yo creo que es derivada, Dígame. Glenda. No. ¿Quién Profe, contestó? No. esa es una sigla. ¿Quién me contestó? Yo, una sigla le di. Katie. Fui yo Katie primero, me profe. contestó. Sí, yo fui. No hay dejar. Vaya. ¿Quién contestó? Pues es que cuando conteste, díganme su nombre porque yo soy, cuando al que le pregunto es el que estoy viendo. Y si usted contesta, me aparece Pero solo su voz, no contesté yo parece quién primero, contestó. profe. Yo la ¿Quién? contesté. Pues dígame el nombre. Michelle. Dígame el nombre. Michelle, vaya. Michelle. Vale, entonces Michelle y Katie, a las dos les voy a anotar. Es una sigla porque son las iniciales de organización no gubernamental, en este caso. Vaya, ahora voy con Gabriela Rodríguez, creo que es Alvin Odir. Esta es su palabra, Alvin. 7 mesino. Alvin, ¿qué tipo de palabra es 7 mesino? Recuerde que si Alvin no contesta, cualquiera, pero dígame su Profe, nombre y me dice, dígame. parasintética. No, no es parasintética. ¿Alguien sabe qué tipo de palabra es? Derivada. Dígame. Derivada. Derivada. No, tampoco es derivada. Acrónimo. ¿Alguien más? No, por adivinando la van a llegar. Otra oportunidad y si no la voy a decir yo. 7 vecinos. ¿Qué tipo de palabra es? Parasintética. No, no es parasintética. Vaya, la última Sigla. oportunidad. ¿Quién? No, vaya, no. 7 vecinos es una palabra compuesta de 7 y de mes. Ya. Pero se refiere en este caso a una persona que nació antes de los 9 meses, que nació a los 7 meses. Entonces es una palabra compuesta de 7 y de mes. Bueno. Ahora voy por Glenda y Ulisa. Si no contesta al que yo le pregunte, creo que se lo puede contar. ¿Qué tipo de palabra es aguafiestas? ¿Aguafiestas, Glenda? ¿Yulisa? ¿Qué tipo de palabra es? Soy yo, Edwin. Esa es parasintética. No, no es parasintética. ¿Alguien más? Compuesta. No. Compuesta. Derivada. Muy bien, Michelle. Es una palabra. Michelle ya la contestó. Es una palabra compuesta de agua y de fiesta. Y aguafiesta significa alguien que no le gusta ir a fiesta. Ya Michelle lo contestó. Gracias. Vamos ahora con Ivette Calderón. Esta es su palabra, Ivette. ¿Qué tipo de palabra es esto? Ivette. Ivette. Simple, Vaya. profe. ¿Quién contestó? Adrián. Adrián. ¿Cómo? Adrián. Vaya, Simple. Adrián. Si la vemos desde ese punto de vista, sí es una palabra simple. Porque en este caso es la palabra primitiva, ¿verdad? Pero se lo toma como buena, Adrián. Pero también recuerde que de esa palabra árbol se pueden derivar arbolito, arbolera, y ya se vuelve una palabra derivada en ese caso. Pero como solo aparece árbol, entonces lo voy a tomar como buena, Adrián. Vaya, ahora después de Adrián, después de la niña que le acaba de preguntar, que fue Ivette, va Jacob Isaías Flores. Esa es su palabra, Jacob. Sacapuntas. ¿Qué tipo de palabra es, Jacob? Yo, profe. ¿Yo quién? Compuesta, profe. ¿Quién contestó? Profe. Michelle. Vaya. Michelle y también, ¿quién fue el otro que me dijo yo, profe? Jonathan. Vaya, entonces a los dos, porque también dijo, que dijo compuesta.
Sí, es una palabra compuesta porque es de sacar y de punta. Todos sabemos para qué sirve la sacapuntas. Ahora les digo quién me corresponde, ya voy, porque ya me queda poco tiempo. Después de Jacob va Karen Trejo. Su pregunta, su palabra es, Karen, florería. ¿Qué tipo de palabra es florería, Karen? ¿Es compuesta? Compuesta. No, no es compuesta. Profe, derivada. ¿Quién me contestó? Alvin Odir. Sí, es derivada. Recuerden que es de la palabra flor. Y de ahí se deriva florería. Muy bien, Alvin. Ahora, después de Karen va Katie. Esta es su palabra, Katie. ¿Qué tipo de palabra es? Vaivén. Una compuesta, profe. Compuesta, inclusive la veíamos en los ejemplos de verbo más verbo, de ir y de venir, ¿verdad? Vaivén. Muy bien, Katie. Ahora voy con Luis Enrique. Su palabra es Infonavit. ¿Qué tipo de palabra es? Luis Enrique. Acrónimo. Acrónimo, muy bien. Forman una palabra que en este caso Infonavit es como el fondo que nosotros tenemos aquí en el país, o Fonavipo, que en el caso de México es como la institución que se encarga de dar casa, ¿verdad? Infonavit. Muy bien, es acrónimo. Y rápido, que ya me pasé del tiempo. Quiero ver cuántos me quedan. Creo que esta es la última. La última. Mujer. Mujer. ¿Quién me contesta esta? ¿Qué tipo de palabra es mujer? Simple. Compuesta. Simple. Es una palabra simple. ¿Quién me dijo pues primero? Sasha Damari. Yo dije. Sacha. Bye. Entonces voy a dejar de grabar porque ya son las 9, me toca con el otro grado.